Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a La Palabra Empeñada, un espacio generado por Bibliópolis, Vive, Cultura y Territorio. Les habla Vianey Bello. Lo único que perduraba intacto era su historia vivida allí, una historia que se escondía detrás de cada muro y que se asomaba solo cuando él cerraba los ojos. Fragmento de Elogio a la Nostalgia. Esta noche nos acompaña el psicólogo, profesor de filosofía y escritor Alejandro Primiciero Calvo. Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, hola, Vianey, hola Andrés, Mario, los que están en este momento en Facebook, a través de la plataforma. Un saludo para todos y bueno, muchas gracias por la invitación y muy contento después de tener un espacio para hablar de libros, de literatura. Gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación. Este es nuestro segundo intento. Vamos a ver, vamos con toda para esta entrevista. Quiero que ustedes, nuestro querido público, nos envíe eh, por el, por los comentarios de este en vivo las preguntas que quieran hacerle a Alejandro. Estamos atentas a ellas y para formulárselas durante la entrevista o conversatorio. Eh, Alejandro, ganador del Premio Joven Ejemplar Zipaquireño en el año 2018 por la publicación de su novela Guerra y Delirio. Este año fue galardonado con la medalla al civismo otorgada por el Consejo de Zipaquirá por su trabajo literario y gestión cultural. Alejandro, estos han sido unos grandes reconocimientos. ¿Cómo fue ese proceso literario desde la narrativa de los pueblos para llegar a esto? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu origen? ¿Y cómo llegaste a este proceso de las historias paralelas? Bueno, yo empecé escribiendo las cartas de amor y de desamor de mis compañeros de clase en bachillerato. Digamos que me podía ganar algunas monedas haciendo esas pequeñas cartas a ellos. Ellos me decían, venga Alejandro, me gusta tal chica, ayúdenme con, me han dicho que usted escribe esas cartas, no sé qué. Y bueno, arranqué escribiendo pues a mi grupito de amigos esas cartas y poco a poco pues ahí en el salón de clases me gané la fama de ese escritor de cartas a las novias de mis amigos o a los conquistes y bueno, en mi memoria creo que está primero eso, está el hecho de escribir. Lo curioso y lo que pues me da gracia en este momento es que la mayoría de esas cartas fueron de tristeza, fueron de melancolía, fueron más para terminar relaciones que para empezarlas, y no sé por qué se me iba mejor esas cartas con aires de tristeza, con aires de pesimismo, y creo que se me dio mejor. Entonces eso fue un primer paso y fue, digamos que dentro de mi memoria está eso. Luego empecé a escribir mis sueños, empecé a escribir lo que soñaba, me levantaba algunas noches o madrugadas o muy temprano y escribía los sueños que me llamaban la atención. Digamos que ese proceso onírico siempre me ha llamado muchísimo la atención y creo que me ayudó también no solo a escribir, sino a conocerme y a reconocerme. Y bueno, ahí la carrera, el tema de la psicología, el psicoanálisis me ayudó precisamente a indagar en ese ello, en ese inconsciente, y esos sueños me ayudaron muchísimo a replantearme cosas de mí mismo. Y bueno, esa fue una segunda etapa respecto al gusto por la escritura. Eh, Hice unas columnas de opinión que se publicaron en medios de comunicación nacionales, como, bueno, está Las Dos Orillas, está Con la Oreja Roja y El Espectador. Cuando me publicaron en El Espectador, yo dije, bueno, pues algo interesante debe haber ahí pues para seguir escribiendo. Y digamos que fue como una motivación para continuar. Escribí sobre el tema de educación, sobre el tema de paz, y digamos que esa fue una tercera etapa. Y una cuarta etapa ya empecé, pues ya me lancé al abismo, digamos que
que me arriesgué a escribir una novela corta precisamente sobre la violencia en Colombia, y ya después el libro de cuentos que es Elogio a la Nostalgia. Y bueno, pues recibí esos premios y los recibo con mucha gratitud y mucha humildad. Son solamente pues símbolos, pero los recibo igual con mucha gratitud. Pues estos reconocimientos es por toda una labor, toda una trayectoria, ¿no? Se dieron por la disciplina. ¿Cómo, ¿Cómo adquiriste en sí la disciplina por la literatura? ¿Cómo le puedes decir a nuestro público que es más práctico llegar a esa disciplina y a ese encanto por la literatura? Mira, yo creo más en la disciplina que en la inspiración. No soy de los que creen en esa inspiración de bohemia en la que me levanto un día y veo el sol saliente o la luna en las noches o el crepúsculo, las estrellas o una mujer muy bella. No, no creo en ese tipo de inspiraciones. Creo más en esas inspiraciones, eh, no de momentos específicos, sino creo más en la disciplina, precisamente. Si me quedo esperando un momento de inspiración, creo que a veces tal vez nunca llegue. Y creo que el hecho más difícil para mí, para sentarme a escribir estos dos libros, ha sido el comenzar. Es decir, el empezar a tomar un hábito diario por horas o, bueno, digamos que eso depende de muchas cosas, pero es el hábito de empezar a escribir y de ser continuo. No escribo cuando la inspiración me llega de golpe, sino creo más en la disciplina, creo más en ese proceso de, de pasión y de amor por lo que estoy haciendo, pero no creo en esas inspiraciones, no sé cómo llamarlas, no, de contexto, de ambiente. La inspiración puede estar en cualquier momento y en todo lugar. La inspiración puede llegar viendo el camión de la basura, la inspiración puede estar en un bus lleno de gente mientras huele a sudor, la inspiración puede estar en la muerte, puede estar en una calle sucia. Entonces es eso, es no esperar, digamos que no es esperar esos momentos de golpe, sino el tema de disciplina, y creo que la disciplina se gesta precisamente a raíz de la pasión que uno tiene. Sí, tú dices algo muy cierto. A veces por ejemplo, en el caso personal, cuando escribo ciertos poemas, dice, alguien me pregunta, ¿y qué te pasó? ¿Se te rompió el corazón? No, no necesariamente tiene que pasar eso, no, la inspiración es algo que llega como una cachetada que te bota al otro lado, sino más bien son como espacios de encuentro. Lo que tú dices es muy cierto. A partir de la disciplina, a partir del ejercicio cotidiano, del observar, del escuchar, de no pasar desapercibidas, que no todas las cosas pasen desapercibidas por la vida, es que llegan esos momentos literarios, por decirlo así, ¿no? De todas maneras, sí hay influencias, considero yo, pero no necesariamente la cachetada de la musa que te lleva a escribir un montón de cosas, no, eso no necesariamente tiene que pasar. Tus obras por el momento se encuentran en el género narrativo. Has escrito novela y cuento, ¿cierto? Dentro de los contextos históricos. ¿Por qué esa fascinación por el contexto histórico? Bueno, más que el contexto histórico es por la historia. Digamos que la historia, la que conocemos al menos, es la historia que crea en su momento y en su época el poder. Las personas, los individuos, las comunidades que tienen el poder en aquel momento son las que crean la historia. ¿Sí? Digamos que la historia es la creación del poder. Entonces, me llama mucho la atención el hecho de ver esas otras historias que no quedaron registradas en esos libros famosos y publicados, llamativos, sino me gusta escarbar la historia de lo que no se contó
o de lo que no se conoció en algún momento. Te voy a dar el ejemplo de un cuento precisamente del horror de la nostalgia que se llama Inmortalidad. Ahí hablo de una mártir que es María Josefa Lizarralde, que a diferencia de los otros mártires tipaquireños, están en los himnos, en el himno de Zipaquirá, hay unas placas en el consejo sobre ella, perdón, sobre ellos, pero sobre María Josefa Lizarralde a duras penas hay una placa oxidada y no hay nada más, no se sabe pues de ella mucho. Y algo que me sorprendió fue que ella murió el mismo día que fusilaron a los mártires ipaquireños. La única diferencia fue que la fusilaron en otra plaza, pero fue el mismo día. Entonces, cuando tú vas al Parque Central o a la Plaza Central, tú ves cerca a la alcaldía una placa con los nombres de los mártires, pero no hay nada de María Josefa. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, ¿por qué no hay nada con respecto a ella? Y me puse a indagar y efectivamente ahí sale el cuento. A María Josefa la fusilan por querer sobornar un soldado español por sacarle información. ¿Qué hacían estas mujeres independentistas? Ellas vendían sus joyas, ellas escondían las cartas que iban a los mártires debajo de los tubérculos cuando cargaban sus canastos en los mercados, ellas tejían los uniformes, ellas prestaban las casas y los sótanos para que los independentistas pudieran reunirse y hacer sus tertulias políticas, incluso literarias, por cierto. Entonces, ese es un ejemplo, prefiero ejemplificarlo, del por qué está el hecho de ese gusto por la historia. Me gusta escarbar la historia que no se contó. Y pues Elogio a la Nostalgia, mi libro de cuentos, está direccionado precisamente a eso, a contar unas historias que no quedaron en esos grandes himnos, en esos grandes libros y hablar un poco más de las personas de a pie, ¿no? De la cotidianidad de las personas de a pie. Mártires hubo muchísimos, no fueron 6, ni 9, ni 12, no, fueron cientos. Simplemente que en aquel momento también existían, lamentablemente como hoy día, los apellidos de primer orden o segundo orden, y pues obviamente quedaron esos apellidos que conocemos. ¿Listo? Entonces lo ejemplifico para digamos, comprenderlo mejor. Uno de los temas que vamos a tocar es precisamente tu libro de Elogio a la Nostalgia, pero antes de eso quisiera, Alejandro, que nos contaras un poco sobre Guerra y Delirio, el libro que está para la segunda edición. Bueno, sí, ese libro se va a reeditar, una editorial de Medellín la va a pues, editar y para todo el tema de la publicación. Ese libro está basado en lo que han sufrido 8 millones de colombianos, que es la violencia armada. Es la historia de un muchacho al cual le asesinan el padre y tiene que viajar a Bogotá. Pero dentro de ese viaje y dentro de su vida en Bogotá empieza toda una historia que se parte en dos, o en tres más bien. Todo lo que a este muchacho le pasa en Bogotá, absolutamente todo lo relaciona y lo asocia con su infancia en el campo, con sus amigos. Entonces, es un deseo del pasado, si se puede decir, una nostalgia. Es el hecho de esa frase que lo pongo entre comillas, de que todo pasado fue mejor. En este caso, para este niño o este muchacho, efectivamente fue así. Porque todo lo que le pasa en Bogotá, desde el mismo clima que lo enferma, lo asocia con su infancia que fue feliz, con su infancia que fue pura, con su infancia que fue alejada de todas las miserias de la vida, alejada de todo ese absurdo que es la guerra en
muchos sentidos. Y, y también hay dos historias, ¿no? Son, o tres más bien, porque dentro de las historias están los sueños que tiene este muchacho, están los sueños también que tiene, y que todos los sueños tienen que ver con su padre asesinado, con su madre a la cual dejan el campo sola, y con sus amigos de infancia, que fue la época que más amó y que ojalá que quisiera desear volver. Pero lamentablemente Colombia es un país miserable en muchos sentidos y es una tragicomedia, ¿no? Es trágico porque aquí sobran los dramas y las tragedias sociales y personales. Y es cómico porque las repetimos una y otra vez. Se crea una guerra en los años, a mitades de los años 60, cuando se crean las guerrillas, y estamos en el año 2020 y hemos tenido que pasar por guerrillas, por paramilitares y por Estado, con crímenes de lesa humanidad de cada uno de estos actores. Y creo que la novela plasma la historia no del político que está sentado haciendo las leyes en contra de la guerra, no con el senador que está allá, no con el presidente que está sentado mientras son los hijos de la patria quienes se mueren, sino es el individuo de un muchacho al que lo desplazó la violencia y que tiene que estar inmerso en todas las inclemencias de la vida a causa de la guerra. Y Colombia es un país que explica lamentablemente muy bien las tragedias humanas. Colombia, en resumen, es un, digamos que sectores o muchísimos sectores sociales y muchísimas personas de estos sectores sociales desconocen por completo la historia. Colombia depende mucho, digamos, del rumor, por decirlo así. Si este dijo, si este no dijo, pero Alejandro, en todo lo que yo te he escuchado, de lo que nos has hablado, nos has narrado de, digamos, de los episodios históricos que se pueden reflejar también en tus obras, ¿cómo crees tú que se podría o existiría la posibilidad, se podría hacer para que Colombia se interesara por su historia y dejar un poco el rumor? Mira, yo soy de la generación en la que la historia se anuló de los planes de estudio. Yo soy de la generación en la que la historia se combinó con la geografía y en la que se combinó con la democracia. Y soy de la generación en la que la historia no importa porque son varios los que están interesados en que no recordemos y también son varios los que están interesados en legitimar ciertos conflictos históricos. Hay gente todavía que cree que la guerra en Colombia no existe. Hay gente que todavía cree que no hay masacres, sino que hay homicidios colectivos. Hay gente que todavía cree que las guerrillas eh, o los paramilitares o el Estado es cuestión de ellos y ya. El 83%, según el Centro Nacional de Memoria, de las víctimas mortales de esta guerra han sido de los civiles, o sea, ciudadanos que no tienen nada que ver con la violencia. Los peores perpetradores de masacres son los paramilitares. Eso no se sabe porque en los colegios nunca se quiso enseñar. Eh, entonces son unas dinámicas que efectivamente afectan muchísimo el tema de la historia en Colombia. Además, porque hay que ser sinceros, digamos, la historia es la historia de la tragedia. Colombia tiene infinidad de historia porque precisamente nace de la tragedia. Y bueno, tristemente tengo que vivir en un país en el que, claro, eso suena cliché, el hecho de el país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, eso es una frase muy linda, pero digamos que es incompleta esa frase. Esa frase está vacía, esa frase es vacía. Entonces es eso, es el hecho de cómo hacer, y aquí ya hago un paréntesis. En la Segunda Guerra Mundial, lo único que permitió
que entendiéramos lo que estaba sucediendo o que Europa entendiera lo que estaba sucediendo fue gracias al arte. Si no es por el arte, no se hubiera podido comprender en aquel momento eso. Entonces creo que el arte tiene, no solamente es el espíritu de expresión, sino también, no hablo solo de literatura, hablo de la pintura, también hablo de la escultura, del teatro, etcétera, etcétera. Pero eso es, también es resistencia, es el hecho de decir, hay unas dictaduras, en el caso del nazismo, vuelvo a la Segunda Guerra Mundial, pero nos queda nos queda el arte. Y el arte nos hace emancipar y el arte nos hace resistir. Entonces, es eso. Completamente de acuerdo contigo, Alejandro. Esto es todo un proceso que hay que reiniciar en el país. Una búsqueda desde la educación, una búsqueda desde el arte, una búsqueda desde darle oportunidades a las personas para poder llegar a esta información. Ya vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es el de elogio a la nostalgia de nuestro autor invitado. Les cuento que en lo personal a mí me gustó el libro, pero quiero que ustedes también lo lean para que me digan, no, no me gustó, bien, no tienes razón, o sí, sí me gustó, bien, tú tienes toda la razón, y podamos hablar un poco y en algún momento más adelante y tener un debate sobre el libro con nuestro público. Entonces los invito personalmente a que lo adquieran. Alejandro nos facilitará más adelante la posibilidad de dónde se puede adquirir y dónde lo podemos encontrar para que llegue a las manos de los ipaquireños y también impulsemos el arte nosotros mismos. Somos quienes le damos sentido a la vida y le damos sentido al arte y apoyamos a estas personas, a nuestros artistas que son sacar adelante la cultura en este país. Alejandro, elogio a la nostalgia, un proceso literario que nos lleva dentro de las historias paralelas. ¿Cómo logras esto, Alejandro? ¿Cómo es el sentido de tu libro? Bueno, no, primero gracias por haberte tomado el tiempo de leer y gracias por tus palabras, te lo agradezco muchísimo. Y segundo, bueno, digamos que nace precisamente del hecho de que a mí me gusta mucho viajar a los pueblitos. Yo tengo ancestros de Boyacá y mis ancestros son de Cundinamarca. Tengo mitad y mitad. Y siempre me llamó mucho la atención eh, esos pueblos llenos de historias, sobre todo indígena y sobre todo en términos políticos y culturales. Varios de esos cuentos los escribí en Villa de Leyva, los escribí inspirados en un pueblo como Chocontá, en Zipaquirá, en Guatavita, en Cajicá. Bueno, digamos que esos cuentos precisamente están ambientados en el siglo XX. Es decir, son historias y es un ambiente que está inspirado, entre comillas, en, en un contexto donde evidentemente se habla de un siglo, pero también están escritos en orden cronológico. Hay personajes de un cuento que tienen que ver con los cuentos que vienen más adelante. ¿Y por qué el título? El título, digamos que la nostalgia, eso es un error de nosotros los psicólogos y psiquiatras. Eh, el hecho de que ver la nostalgia como necesariamente un síntoma de la depresión. La nostalgia no es un síntoma de la depresión, la nostalgia no es necesariamente una tristeza. Creo que hemos perdido esa capacidad y nos han enseñado a no estar tristes. Entonces, digamos que la nostalgia es el hecho de regresar a un tiempo bueno, mejor, bello o no necesariamente bonito, pero es el hecho de regresar. ¿Para qué regresar? Es el hecho de regresar para volver a recordar lo que nos hacía sentir vivos en ese momento, para recordar los momentos ya sean alegres o ya sean de tristeza.
La nostalgia es de Nostos, precisamente, que es el regreso a, y es el regreso a cuando el espíritu humano estaba, individualmente hablando, el espíritu humano estaba vivo. Dicen que el dolor muchas veces sirve porque nos hace sentir vivos, y eso es precisamente los momentos más dulces de la vida nunca se olvidan, y el hecho de regresar a ellos es un cobijo, es arroparnos frente a las inclemencias que hay en nuestro presente continuo, que seguramente ni existe en un presente, pero es el hecho de a veces querer devolvernos otra vez. Los momentos más felices de mi vida fueron en mi infancia. Si alguien me dijera que a qué tiempos me quisiera devolver, diría que es con mi familia, con mis familiares, con mis primos, jugando, totalmente ausentes del dolor, totalmente ausentes de lo que pasaba, y perdidos en una mezcla de alegría y de no sé cómo decirlo, de belleza, en el sentido de jugar hasta que amanecía. Y creo que el gusto por las nostalgias fue ese hecho de devolvernos a situaciones que nos hicieron sentir vivo el espíritu. Y ahí está inspirado precisamente el título y el libro. Devolvernos para, para continuar, para recordar que estamos vivos también. Perfecto. Les cuento que sí es un libro que cuando uno lo lee y está, se pone también dentro de, digamos, todo el contexto que está cada cuento, donde pone las imágenes en su cabeza de cada escena, de cada momento, de cada palabra, logra traerle a uno una nostalgia, a pesar de tal vez no conocer tanto la historia, no tenerla tan presente. Se llega a vivir con esa añoranza del momento, se logra uno poner en el zapato del personaje. Dentro de los cuentos que tiene Alejandro en su libro hay uno de índole policial, encontramos uno, ¿no? De Alejandro, ¿cómo fue el proceso para crear ese cuento? Bueno, digamos que yo nunca había escrito algo sobre un tema, pues, entre comillas, policial, pero efectivamente lo intenté. Fue un libro que tiene mucha investigación detrás. Es el libro que más me demoré realizando, porque necesité devolverme a la historia incluso del siglo sexto, historia del siglo séptimo, de la religión, del catolicismo, del judio-cristianismo, del Vaticano, y ya después con temas del siglo XII, XIII, la Edad Media, hasta pasar por un siglo XVI, XVII, los indígenas, hasta un siglo XX. Y ese libro efectivamente narra la historia de 7 mujeres que fueron asesinadas bajo un ritual religioso, y se empieza a, a intentar descubrir qué fue lo que pasó con estas 7 muchachas en un pueblo tranquilo, en un pueblo pequeño, en un pueblo donde estas situaciones no pasan. Que en un momento a otro hayan 7 muchachas asesinadas bajo un ritual religioso, pues eso obviamente alarma a un pueblo. Y contratan a un detective, pero el detective es un detective muy torpe, es un detective bastante ingenuo, y el que va a resultar investigando las cosas es otro personaje. No les cuento porque dañaría la historia, pero se une otro personaje, y ese personaje va hilando las historias y va hilando los momentos. Entonces, todas las historias, y digamos que esto es importante decirlo, el hecho de que yo no escribo sobre cosas felices o sobre finales clichés y bellos, a lo que nos tiene acostumbrado Hollywood. A mí me gusta escribir sobre una realidad basada en la tragedia y basada en la ausencia. Me gusta escribir acerca de las situaciones y de añoranzas que nos encharcan los ojos,
pero no por un presente que vuelvo y repito, no sé si exista, sino por un pasado que anhelamos. Las historias, y eso es algo que me llama mucho la atención de las personas que han tenido la gentileza de haberme leído. Me dicen, Alejandro, eh, esas historias obviamente me hacen sacudir el corazón, son historias que me recuerdan a mi abuelo, a mi bisabuelo, pero son historias tristes. Y yo sí, efectivamente son historias cargadas de nostalgia. No sé si de tristeza, pero sí de nostalgia. Y, y digamos que sea que me lean mucho, sea que me lean poco, yo la forma de sobrellevar la vida o mi vida, la forma de hacerle un, un atajo a las inclemencias de la vida es escribiendo. Y me gusta mucho porque a veces uno va encontrando el público al cual le va gustando ese tipo de historias. El cuento que tenga un contexto histórico le ayuda mucho a que promueve la investigación. Hace poco me escribió una compañera y me decía que en el cuento de María Josefa de la Mártir tuvo que investigar en algunos libros de historia unos datos. Y creo que ese también es el punto de la literatura. Dentro de las infinitas razones, una de las misiones también, en este caso personal, es el hecho de invitar al lector a investigar. ¿Listo? Yo no escribo pensando en que le va a gustar a mi familia. Yo no escribo pensando en que le va a gustar a mi pareja. No escribo pensando en que le va a gustar a mis amigos o a mis colegas o a un desconocido. Eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que cuando ese lector termina de leer el libro, me dé su crítica y me dé su opinión. Muchas veces son muy bellas las opiniones, otras son constructivas, pero pensar o escribir pensando para alguien, eso es absurdo y creo que uno perdería el tiempo si escribe pensando para gustarle a todos. Es más, si a todos les gustara lo que yo escribo, creo que no tendría ningún sentido y creo que algo estaría haciendo mal. Entonces me parece maravilloso, no me interesa el hecho de que si les gusta a mis conocidos o a extraños, sino es el hecho de escribir. Eh, y vivo bajo el absurdo. ¿En qué sentido? Creo que a lo único que vinimos aquí es a morir, es lo único seguro que hay. Pero mientras llega el día de mi muerte, pues lo voy a ocupar escribiendo. Entonces el absurdo de alguna forma cobra sentido mientras llega la inevitable muerte. Entonces, mientras pasa eso, ocuparé mi vida o mi corta vida en escribir. Muy bien, Alejandro. Entonces, vamos a hacer un breve corte. En un momento seguimos con la conversación y con las preguntas del público. Ya nos vemos. Gracias. Listo. Listo. Bueno, entonces ya, Ay, bueno, Andrés, dame tu opinión de cómo es porque es que fíjate, ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Que, que me preguntan algo y termino diciendo lo que no me preguntan, pero pues que a mí ya me ha pasado porque ya me tocó batirla con Nilsson la vez pasada que también se me iba por otro lado, pero eso no importa, igual ahí está el mensaje, eso no importa. exactamente, me pregunto por eso, porque siento que me preguntas una cosa y resulto diciendo otra, pero bueno. Hagámosle, hagámosle.
Listo. Ya, listo. Bueno, listo.
Bueno, continuamos con nuestro invitado, Alejandro. Estamos conversando sobre su obra Elogio a la Nostalgia. Alejandro, ¿por qué leer tu libro? Bueno, creo que, no sé, si tú me preguntas eso y no tendré una respuesta concreta frente al por qué, pero digamos que, mira, siempre que me hacen una pregunta de esas me remito yo al boom latinoamericano. ¿En qué sentido? En el sentido de que el boom, una de las cosas que permitió el boom latinoamericano fue que por primera vez nos pudimos leer entre nosotros precisamente. ¿En qué sentido? El boom permitió conocer autores de nuestros pueblos. ¿Me hago entender? Antes, no es que no existiera la literatura antes del boom en Colombia, porque de hecho hay escritores del siglo XVIII, XIX, y bueno, y XX obviamente. Está un Hernando Telles que me encanta, está un F. Gómez que me encanta. Entonces, lo que hace ese hecho es poder leer a alguien que tiene el mismo contexto donde el lector nace. ¿Me hago entender? Creo que lo podría responder de esa manera. Y creo que era Cortázar quien decía que el hecho de poder leernos a nosotros mismos, es decir, en el sentido de alguien que conoce nuestro contexto, ha permitido la construcción de identidad o permite la construcción de identidad, ya que pues como tú lo sabes acá en Latinoamérica la identidad es muy coja y creo que la literatura de las personas que escribimos precisamente desde y para los territorios y para los pueblos permite de alguna forma la construcción de identidad. Entonces, lo remitiría más hacia a esa respuesta, hacia el hecho de la identidad. Muy bien, esa identidad que está aquí perdida. Alejandro, ¿puedes contarnos un poco sobre tu espacio de tertulias? Bueno, desde hace un año, tal vez un poco más, con un grupo de compañeros, digamos, digamos nosotros, o yo soy muy de ir a un café, de charlar con mis amigos más cercanos, y daba la casualidad que siempre terminábamos hablando de literatura. Y nuestras conversaciones giraban, era eso, en torno a los libros, pero también en medio del café. Y pues yo dije en algún momento, pues hombre, pues ¿por qué no creamos un grupo literario, unas tertulias, e invitamos a gente para compartir lecturas? Y mira cómo es la vida, las personas fueron llegando, unas ya se fueron y llegan otras nuevas, y ya tenemos un espacio ya de más de un año, con una base ya de compañeros, de amigos, y, y es fabuloso porque lo que uno aprende es muchísimo. Entonces, esas tertulias se hacen los miércoles. Los miércoles trabajamos autores colombianos y los domingos, pues autores ya internacionales. ¿Listo? Entonces, es magnífico poder compartir unos gustos y unas pasiones, y qué mejor que alrededor de un café. Obviamente en esta época lo tenemos que hacer a través de Zoom por todo lo que está sucediendo, pero ha sido una experiencia magnífica, me ha gustado mucho. Genial, entonces invitadísimos al espacio. Vamos con las preguntas del público. Ya, regálenme un minutico. Camila Guavita, un saludo, Camila. Eh, ¿Cómo es tu proceso de investigación en torno a la historia? Bueno, digamos que ahí es donde la psicología me sirvió, porque vi una asignatura que se llamó etnografía y también pues la investigación social, ¿sí? Entonces, digamos que la psicología, a mí me gustaba o me gusta mucho el tema del enfoque social, me permitió crear en mi cabeza una estructura,
para poder investigar no solamente de una forma a través de datos históricos, de libros, de archivos, sino también una investigación desde la tradición oral y desde la narrativa. Y ya hice el ejercicio varias veces y creo que lo seguiría haciendo, y es el hecho de escuchar a las personas que están, sobre todo las personas que nacieron ya, digamos, a mitades del siglo XX o años 60, 70, y que me contaran cómo era su cotidianidad en aquel momento de su niñez, cómo era Zipaquirá hace 60 años, dónde almorzaban, dónde tomaban el café, a qué jugaban, cómo se ponían las citas amorosas, qué teatros existían, que por cierto Zipaquirá tuvo una época en la que existieron 4 teatros y ahora no hay ninguno. También donde se reunían para hacer sus tertulias. Zipaquirá tuvo una fuerte tendencia política y literaria a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Y bueno, ya no recuerdo exactamente qué me preguntaste, pero digamos que la invitación es, bueno, la investigación está en eso, en la tradición oral, en el relato oral, y creo que esa forma de investigar es muy bonita. Creo que la educación está coja en eso, porque nos enseñan que la investigación tiene que ser meramente a través de documentos, normas APA, en documentos que tienen que tener un sustento. Yo no digo que no sea importante, obvio que sí, pero creo que todas las facultades de temas de ciencias humanas y sociales han quedado cojas en ese sentido de invitar a una investigación a través del relato. Y creo que para contestarle a la compañera, es el hecho de la tradición oral y el relato como fuerza de reconstrucción de la historia. Y me quedo más con esa forma de investigación. Muy bien. No, y tranquilo con lo de las preguntas, pues lo que ahorita hablábamos suele pasar, porque pues para argumentar a veces la respuesta de las preguntas se puede perder a veces un poquito la pregunta en sí, pero igual es completamente válido todo lo que se responde porque también le genera más conocimientos a las personas y también genera más interés sobre el tema que se está charlando. La siguiente pregunta es, ya terminando la cuarentena obligatoria, ¿piensa seguir con sus encuentros literarios de forma virtual o presencial? Bueno, pues digamos que lo que pasa es que hay gente que incluso hay personas que se unen que son de otros países. Entonces, evidentemente, pues no van a poder venir al café a sentarse, pues por obvias razones. Vamos a ver qué hacemos. Si queremos volver al café, queremos volver a ver nuestros rostros, queremos volver a tal vez un abrazo tímido, pero seguramente vamos a hacer una combinación entre lo virtual, porque repito, hay gente de Bogotá, hay gente de Canadá, hay gente de Medellín, hay gente de Manizales, y pues quisiéramos seguir en contacto con estas personas, entonces yo creo que vamos a partir de eso en dos, en la presencialidad y en la virtualidad. Pregunta Maito, ¿cuáles son tus influencias? Mis influencias literarias, sí, pues sí, supongo que son literarias. Bueno, mis En general. influencias, mira, a mí me gusta mucho, bueno, te voy a hablar de algunos autores colombianos que me gustan. El primer amor literario colombiano fue Fernando Vallejo. Fernando Vallejo a mí me permitió conocer una Colombia que no está escrita o en la cotidianidad que uno suele conocer. Nosotros nos quedamos con Colombia, el país más feliz del mundo, y eso es una aberración, eso no es cierto. Y digamos que
la prosa, la narrativa de Fernando Vallejo a mí me enamoró muchísimo, porque es una narrativa cruda, pero es una narrativa muy bella. Entonces, mi primer amor literario en términos de Colombia fue Fernando Vallejo. Ya después me fui con algunos cuentos de Gabriel García Márquez. No es de mis autores favoritos, pero Gabriel García Márquez escribe cuentos magníficos. Eh, Me gusta mucho, ya hablando de Latinoamérica, a Cortázar, a Borges, a Ernesto Sábato con El Túnel. El Túnel fue el primer libro que yo leí de Sábato y fue el libro que definitivamente me enamoró de la literatura. No sé por qué ese libro estaba una vez en mi biblioteca, que mis padres me regalaron cuando era niño. No sé por qué estaba ahí, no sé cómo llegó, pero una vez tomé ese libro una noche y lo leí y wow, ahí entendí que leer es vivir dos veces. Me pareció magnífico. Entonces, bueno, Latinoamérica está también Octavio Paz, Isabel Allende con La Casa de los Espíritus, que me parece magnífica. Bueno, digamos que sé que se me escapan varios en Latinoamérica. Me gusta ya un poco del continente hablando de Hemingway, hablando de Edgar Allan Poe, pero sobre todo me gusta, y es lo que he leído los últimos años, y es el tema de autores como Émile Cioran, autores como Albert Camus, autores que expresan el absurdo, que expresan el nihilismo, que expresa el hecho de que la vida es absurda, pero ese absurdo es lo que nos permite estar viviendo también. Me gusta esa literatura que me sacude el corazón, el alma, el espíritu. Me gusta esa literatura que me da un mazazo en el cráneo, como decía Kafka. Me gusta esa literatura que me muestra una realidad de una forma, ¿cómo decirlo?, tan visceral, y me encanta el hecho, por ejemplo, del eterno retorno, me encanta el hecho del absurdo, del pesimismo, empezando por Schopenhauer, y pasando también por Emile Cioran, devolviéndome a Nietzsche. Entonces, esas son mis referencias, están en ese sentido. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿cuál crees que es el futuro de la literatura en la región? Pues me gustaría pensar que es un buen futuro y que es un futuro prometedor. Me gustaría pensarlo así, pero según estadísticas, confío poco en las estadísticas, pero en este caso me voy a basar en esas. Y es que la gente no está leyendo, y lo que está leyendo no son textos. Eso lo escuché hace poquito en la ONU, que la gente prefiere ahorita leer, entre más corto o más corta la lectura, más se lee. Entonces, imagínate el hecho de, mira, escribir en un país como Colombia es un saltar al vacío impresionante, porque Colombia al año el per cápita es muy bajo en lectura, y al ser bajo en lectura, pues evidentemente también es bajo en términos de escritura y de creación literaria. No conozco mucho porque yo nunca estuve en un curso literario, nunca hice parte de una escuela de formación literaria, nunca hice parte de eso, pero creo que las personas que sí hacen parte de ello, creo que te podrían dar una respuesta un poco más objetiva. Yo diría que el futuro evidentemente es incierto, y cada vez creo menos en, lamentablemente, ¿no?, que desde la escuela el arte está a un lado. El arte es un relleno. El arte está de últimas en las jerarquías educativas. Y creo que para empezar a crear ese futuro literario, creo que hay que empezar en la escuela precisamente,
o desde una parte autónoma, pero el arte, para infortunio de todos, está aislado y al parecer no es importante. Tristemente, pues hay que admitirlo en ese sentido. Bueno, en cuanto a cuestión de publicación, ¿cuánto tiempo consideras óptimo entre libro y libro? Pues yo me he demorado 2 años. No sé, creo que cada autor pues tendrá su tiempo. Además que varios escriben poesía, cuentos o novelas y creo que muchas veces los tiempos dependen también de las extensiones, ¿sí? O de la complejidad. Entonces yo, esos últimos 2 libros, o los únicos 2 libros que tengo, fueron en un intervalo, en un tiempo de uno a otro de 2 años. No sé si el otro me va a durar 3 años, 4 años, no tengo ni idea, no tengo ni idea si estaré vivo para ese momento tampoco. Entonces creo que no creo que exista un tiempo óptimo. La verdad no creo que exista. Varios autores duraron escribiendo sus libros décadas, ¿sí? Gabriel García Márquez, 100 años de soledad estuvo pensado desde que escribió La hojarasca y hasta que lo terminó años después. Creo que no hay un tiempo óptimo y es algo que tampoco me afana. Digamos que no me afana tener un libro en un año o en 2 o en 3. Lo importante es estar seguro de lo que se escribe y creo que es allá donde uno tiene que apuntarlo. Listo, muchísimas gracias por las preguntas al público. Gracias por esos aportes, Alejandro, y por las respuestas. Alejandro, ya finalizando, ¿qué libro nos recomiendas? Bueno, yo pues recomiendo siempre El túnel. Cuando me hacen la pregunta, siempre recomiendo El túnel de Ernesto Sábato. También recomiendo La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Recomiendo los aforismos de Emil Cioran. Recomiendo los cuentos de Hemingway o de Gabriel García Márquez. Recomiendo Los días azules o El desbarrancadero de Fernando Vallejo. Recomiendo novelas, digamos, del siglo XIX, del siglo XX. Ese tipo de cosas son las que pues, tiendo siempre a recomendar. Una invitación a todos de nuevo para que lean el libro de Alejandro. En este momento él nos va a proponer la dinámica para el público. ¿Qué dinámica propones de creación literaria, Alejandro? Bueno, pues la verdad yo nunca, no sé qué. A mí de pronto, ¿sabes qué me llamaría la atención? De pronto que alguien me dijera cómo cree que se vestían los muiscas o cómo cree que de pronto se vestían las personas que vivían acá en el siglo XVIII, XIX, XX. Tal vez como qué creen ustedes que jugaban nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos. Creo que es más como en ese sentido. De creación no, porque pues, no sé, la verdad no se me ocurre en este momento algo de creación, pero sí jugar de pronto algo desde la imaginación en ese sentido, ¿no? Entonces sería el hecho de eso. ¿Cómo creen que se vestían nuestros ancestros? ¿Y qué creen cuál era la cotidianidad de esos ancestros? ¿Cuál era Entonces los invitamos a que nos dejen sus respuestas en los comentarios o lo envíen a nuestras redes para publicarlos. Alejandro, ¿algo más para decir? No, pues que ojalá sigan, felicitarlos por el proyecto que tienen, me parece un proyecto maravilloso, que ojalá sigan recorriendo ese camino de promover la cultura y el arte. Y es un tema muy difícil porque aquí en Colombia llama la atención todo, menos el arte. Entonces, me parece que es un trabajo maravilloso, pero al mismo tiempo es muy difícil. Entonces, creo que
es esa la invitación, es esa la invitación y agradecerles y muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias, Alejandro. Aquí, pues, todo el grupo está muy agradecido. Felicitaciones por tus publicaciones, por los premios que has recibido y esperamos en futuro seguir trabajando y poder compartir contigo otros espacios. Muchísimas gracias a las personas que nos colaboran, a Mao, a Andrés, a Mario, a Angie, a Paula, a don Héctor, a todas las personas que están aquí pendientes de este proceso y a nuestro público, y los invitamos a que nos sigan viendo. Dentro de la próxima semana estaremos con el doctor José Antonio hablando sobre el Consejo de Cultura. Él es el representante de literatura ante el Consejo de Cultura de Zipaquirá, y también sobre temas como ensayo, poesía y otros temas varios sobre literatura. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por participar de este proyecto y por todos tus aportes y porfa, invítanos, regálanos los datos para que adquieran tu libro. Bueno, a ustedes de verdad muchas gracias. Mi número de mi contacto es 300-561-4724. Yo soy pésimo vendedor, yo no vendo absolutamente, pero no, gracias a ustedes y amado Andrés. Yo sé que nos vamos a ver pronto porque hay un proyecto ahí en remojo y va a ser un proyecto grande. Entonces, qué mejor que contar con ustedes. ¿Listo? Entonces, un saludo a todos y gracias. Bueno, por aquí nos envían una respuesta, que ellos se imaginan el vestuario con pieles y lanas. Ajá. Y así los ejercicios Sí, llegarán, totalmente. Por seguirán eso es llegando. que el Quisquesusa está descontextualizado históricamente. Entonces, yo no sé, ya para terminar, yo no sé cómo hará un turista algún día para explicarle a los extranjeros que aquí supuestamente usaban taparrabos con semejantes fríos y teniendo en cuenta una cosa, que hay zonas cundiboyacenses a 3.200 metros por el nivel del mar, donde llevar la idea de que acá usábamos taparrabos. Por eso es necesario conocer la historia. Te doy ese ejemplo precisamente de importante es estudiar la historia para no cometer esos errores tan absurdos que vienen precisamente de las personas que nos gobiernan, donde uno confía en que ellos son los que tienen el conocimiento de lo que hacen. Jesús hace un ejemplo de por qué hay que devolvernos un poco a la historia e indagar un poco. Eso era y muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes. Feliz noche.